El aire en la cantina de don Manuel estaba demasiado cargado aquella noche. Un olor agrio a sudor, mezclado con humo de cigarrillos de hoja y aguardiente barato, impregnaba las viejas paredes de madera, oscurecidas por el tiempo. Hombres rudos, de manos encallecidas y ojos hinchados por la bebida, se arremolinaban en torno a la mesa de cartas. El candil que colgaba del techo se balanceaba con la brisa que se colaba por las rendijas, proyectando sombras inquietas que danzaban como demonios en las paredes manchadas. Sentado en el rincón más alejado, Justino jugaba como quien huye de la muerte. Su rostro prematuramente envejecido se contraía en una mueca de desesperación cada vez que las cartas desfavorables llegaban a sus manos temblorosas. La botella a su lado ya estaba casi vacía, pero la deuda solo aumentaba. Lo había perdido todo. El dinero de la cosecha, la vieja escopeta que heredó de su padre, incluso el reloj de bolsillo que solía lucir con orgullo los domingos de misa. Fue entonces cuando sus ojos turbios se fijaron en la puerta trasera. Clarisa estaba allí, encogida, tratando de hacerse invisible mientras esperaba el momento de arrastrar a su padre a casa. La muchacha de 17 años llevaba un vestido floreado y descolorido, con el pelo castaño recogido en una trenza mal hecha. Sus ojos grandes y oscuros, herencia de la madre que se fue demasiado pronto, reflejaban el miedo que ya era su compañero constante. Justino hizo un gesto brusco, llamándola con dedos sucios de tierra y tabaco. «Ven acá, muchacha», ordenó con la lengua ya pesada por la bebida. Clarisa obedeció, con la cabeza gacha, como un animal que ya conoce el látigo de su dueño. Los hombres intercambiaron miradas. Algunos rieron por lo bajo, otros se lamieron los labios resecos. El ambiente, que ya era pesado, se volvió sofocante. «Esta es mi última apuesta», anunció Justino, sujetando el fino brazo de su hija con una fuerza innecesaria. «Vale más que cualquier tierra». Un silencio momentáneo se cernió sobre la mesa, roto solo por la risa gutural de Braulio, el hacendado viudo de barba canosa y ojos pequeños como los de un jabalí. «¿Y quién garantiza que valga algo, Justino?», provocó, arrancando risas de los otros jugadores. «Mi hija sabe cocinar, coser y obedecer. No se queja y no da problemas», argumentó el padre, como quien enumera las cualidades de una mula en venta. Clarisa no lloró. Las lágrimas se le habían secado hacía mucho tiempo, desde que comprendió, siendo aún pequeña, que el llanto solo servía para irritar a su padre. Su cuerpo estaba allí, pero su mente vagaba lejos, hacia las historias que su madre le contaba sobre ángeles de la guarda y redención. Historias en las que ya no creía, que le servían de refugio en momentos como aquel. Arturo entró en la cantina sin hacer ruido. El vaquero, de unos 30 y tantos años, era conocido en la región por su pericia con el ganado y su silencio casi absoluto. Desde que enterró a su esposa 5 años atrás, víctima de unas fiebres, solo hablaba lo esencial. Vino a comprar sal, queroseno y cerillas. Nada más. Solo quería abastecerse y regresar a su rancho aislado en las tierras que arrendaba al coronel Mendoza. Sin embargo, sus ojos captaron la escena, y algo dentro de él se estremeció. La muchacha en medio de aquellos hombres era como una oveja rodeada de lobos. La reconoció de vista, de las raras veces que la había visto en el mercado del pueblo. Sabía vagamente que era hija de Justino, un hombre de pésima reputación que bebía más de lo que trabajaba. El juego continuó. Justino, con un par de sotas, se enfrentó al trío de Braulio. Perdió la mano y con ella a su hija. El viejo escondió el rostro entre sus manos sucias, mientras Braulio se levantaba, sonriendo, aflojándose ya el cinturón. «Ven, mocita, a partir de ahora tienes un nuevo dueño», dijo, extendiendo su mano callosa hacia Clarisa. Fue entonces cuando la voz de Arturo, grave y firme, cortó el aire de la cantina. «Ella no va con nadie». Todos los rostros se volvieron hacia el vaquero, de pie junto al mostrador. Don Manuel, el dueño de la cantina, dejó caer el vaso que estaba secando. Nunca en todos aquellos años había oído a Arturo pronunciar más de 2 palabras seguidas. «Esto no es asunto tuyo, vaquero», gruñó Braulio, sin soltar el brazo de Clarisa.
La gané en la mesa en buena lid. Arturo dio 2 pasos al frente, y su presencia llenó el lugar como una tormenta que se anuncia. La gente no se apuesta, no se gana, no se posee, dijo, cada palabra pesando como una piedra. Entonces, puso sobre el mostrador unas monedas, todas las que llevaba consigo. Esto paga la deuda de Justino. La muchacha se va, libre. Braulio se rió, pero su risa murió al encontrarse con los ojos de Arturo, ojos que habían visto la muerte de cerca y ya no la temían. ¿De verdad vas a pelear por una cualquiera, vaquero?, provocó, con la mano ya buscando el cuchillo en su cintura. Arturo no respondió. Solo se acercó más. Cada paso medido como los de un puma antes de atacar. No necesitó palabras ni armas. Algo en su postura hizo que Braulio retrocediera. «Llévatela entonces», cedió el hombre, intentando salvar lo que quedaba de su orgullo. «Pero que sepas que te llevas un problema a casa». Ignorándolo, Arturo se volvió hacia Clarisa, que permanecía inmóvil, aturdida por el giro de los acontecimientos. «Vamos», dijo simplemente. Y ella lo siguió, sin cuestionar, como quien sigue la única luz visible en medio de la oscuridad. Cruzaron la puerta de la cantina bajo la mirada atónita de los presentes y se sumergieron en la noche estrellada del campo yermo, dejando atrás el olor a aguardiente, el murmullo de los hombres y la vida que Clarisa había conocido hasta entonces. El camino de tierra serpenteaba entre colinas cubiertas de una vegetación reseca por el verano inclemente. El caballo de Arturo avanzaba a paso regular, llevando ahora a 2 pasajeros. Clarisa iba sentada en la grupa, sus manos vacilantes apenas tocando la cintura del vaquero. El olor de él era diferente a todo lo que conocía. Cuero curtido, sudor limpio y algo indefinible que recordaba al monte después de la lluvia. La luna llena bañaba el paisaje con una luz plateada, revelando los contornos de las colinas y el perfil de los cardones que se erigían como centinelas al borde del camino. El silencio entre ellos no era opresivo como los que Clarisa conocía en casa, aquellos presagios de tormenta, de puño cerrado y palabras ásperas. Era un silencio respetuoso, casi amable. Aún así, las preguntas hervían en su mente. ¿A dónde iban? ¿Qué quería de ella aquel hombre casi desconocido? ¿Habría salido de un cautiverio solo para entrar en otro? Tras casi una hora de cabalgata, el rancho de Arturo finalmente apareció en un claro. Era una construcción sencilla pero sólida. Una casa principal de adobe con tejado a 2 aguas, un pequeño corral, un gallinero y un cobertizo que servía de taller. Todo estaba limpio y organizado, sin el aspecto de abandono que Clarisa esperaría de la morada de un hombre viudo y solitario. Arturo desmontó primero, y sin decir palabra, le tendió la mano para ayudarla a bajar. El contacto fue breve, pero reveló unas manos sorprendentemente gentiles para alguien que trabajaba con ganado. Llevó el caballo al establo y volvió minutos después, encontrando a Clarisa parada exactamente donde la había dejado, como si temiera que cualquier movimiento pudiera romper el hechizo que la había salvado de aquella noche terrible. «Ven», dijo él, abriendo la puerta de la casa y encendiendo un candil. La luz amarillenta reveló un interior sencillo pero acogedor. Una mesa de madera oscura con 4 sillas ocupaba el centro de la sala. Una estufa de leña, ya fría a esa hora, dominaba un rincón. Estantes con provisiones organizadas, una modesta alacena con algo de loza y un banco largo completaban el ambiente. Había flores secas en un jarrón de barro sobre la mesa, y un tapete de ganchillo, amarillento por el tiempo, cubría una mesita auxiliar donde reposaba una Biblia gastada. Arturo atravesó la sala y siguió por un corto pasillo. Abrió una puerta e hizo un gesto para que Clarisa lo siguiera. Era un cuarto pequeño pero limpio, con una cama estrecha, un baúl de madera a los pies y una ventanita que daba al patio trasero. «Puedes quedarte aquí», dijo, su voz grave contrastando con la suavidad del gesto. «Hay una manta en el baúl, si la necesitas. El baño es esa puertecita de ahí fuera, al lado de la cocina». Clarisa entró vacilante en el cuarto, sin poder creer todavía que aquello estuviera sucediendo. Esperaba rudeza, exigencias, quizás incluso violencia. Eso era lo que su vida le había enseñado a esperar de los hombres.
Pero allí estaba aquel extraño silencioso, ofreciéndole refugio sin pedir nada a cambio. «¿Por qué hizo usted esto?», preguntó finalmente, su voz casi un susurro. Arturo se detuvo en la puerta, sus ojos encontrándose con los de ella por primera vez desde que salieron de la cantina. Eran ojos profundos, marcados por el tiempo y por algún dolor antiguo que Clarisa aún no comprendía. «Nadie merece ser tratado como mercancía», respondió simplemente. «Duerme ahora. Mañana hablaremos». Y salió, cerrando suavemente la puerta tras de sí. Clarisa se quedó sola, rodeada de paredes que no conocía pero que, extrañamente, la hacían sentirse más segura de lo que jamás se había sentido en su propia casa. Encontró en el baúl una manta de retales, limpia y con olor a hierbas. Se acostó sin quitarse el vestido, todavía demasiado desconfiada para desnudarse en aquel lugar extraño. El colchón era firme, sin los agujeros y muelles sueltos de su vieja cama, y la almohada olía a lavanda. Cuando el cansancio finalmente la venció, soñó con caballos que corrían libres por campos abiertos. Amanecía cuando Clarisa se despertó sobresaltada, momentáneamente confundida sobre dónde estaba. La luz dorada del sol naciente se filtraba por la ventana, iluminando partículas de polvo que danzaban en el aire. Afuera, oía el canto de un gallo y el mugido lejano de las vacas. Poco a poco, el recuerdo de la noche anterior regresó, trayendo consigo una mezcla de alivio y aprensión. Se levantó y espió por la ventana. El patio estaba bañado por la luz matutina. Vio gallinas escarbando libremente, un pequeño jardín de hierbas medicinales, árboles frutales al fondo y, más allá, el pasto donde algunas vacas pacían tranquilamente. Arturo ya estaba en pie, alimentando a los animales en el corral. Clarisa salió del cuarto, aún vacilante. La casa parecía diferente a la luz del día, más acogedora, más real. En la cocina, encontró agua fresca en un botijo de barro, y sobre la estufa ya encendida, una tetera que empezaba a silbar. A su lado una taza y un plato sencillo, aparentemente dejados allí para su uso. Fue entonces cuando notó que le temblaban las manos. La realidad de la situación comenzaba a pesar. Estaba en casa de un extraño, sin más ropa que la que llevaba puesta, sin dinero, sin perspectivas. ¿Qué sería de ella ahora? El crujido de la puerta anunció la llegada de Arturo. Entró, se quitó el sombrero y lo colgó en un gancho en la pared. Miró a Clarisa parada en medio de la cocina, claramente perdida, y asintió brevemente a modo de saludo. «Hay café en la lata», dijo, señalando un estante, «y harina en el costal. La leche está fresca, la acabo de ordeñar». ¿Era aquello una orden para que preparara el desayuno? ¿O una oferta? Clarisa no supo interpretarlo, pero instintivamente se movió para obedecer. Era lo que siempre había hecho, obedecer para evitar problemas. Mientras preparaba el café y calentaba la harina con manteca para hacer unas gachas sencillas, observaba a Arturo disimuladamente. Él se lavaba las manos en una palangana afuera, con movimientos tranquilos y metódicos. Era un hombre grande, de hombros anchos y manos fuertes, pero no había nada amenazante en su postura. El sol iluminaba su pelo oscuro, ya salpicado de canas en las sienes, y las arrugas alrededor de sus ojos hablaban de una vida al aire libre. Comieron en silencio. Clarisa apenas probó la comida, con el estómago todavía encogido por la ansiedad. Arturo, por otro lado, comió con apetito pero sin prisa, masticando cada bocado por completo antes de tomar el siguiente. Cuando terminó, se limpió la boca con el dorso de la mano y finalmente habló. «Puedes quedarte el tiempo que necesites. Aquí hay trabajo, ordeñar, las gallinas, la huerta, lavar la ropa. Si quieres ayudar, te lo agradezco. Si quieres irte, no te lo impediré». Clarisa lo miró, sorprendida por la franqueza de aquellas palabras. «No tengo a dónde ir», admitió en voz baja. Arturo asintió, como si ya lo supiera. «Entonces quédate. Aquí nadie te hará daño». En ese momento, algo cambió dentro de Clarisa. No fue algo grande como una revelación, ni dramático como una promesa. Fue algo pequeño como una semilla plantada en buena tierra. La primera sensación genuina de seguridad que experimentaba en años.
Los días en el rancho de Arturo tenían un ritmo propio, marcado por el amanecer y el atardecer, por el canto de los gallos y por el trabajo constante pero tranquilo. Para Clarisa, acostumbrada al caos impredecible de la casa de su padre, aquella rutina era como un bálsamo. Se despertaba con los primeros rayos de sol, preparaba el café, alimentaba a las gallinas, ayudaba en el ordeño y cuidaba de la casa. Había algo profundamente reparador en la sencillez de aquellas tareas, en la previsibilidad de los días que se sucedían sin sobresaltos. Julio avanzaba seco y caluroso, con un cielo de un azul implacable, sin nubes que prometieran lluvia. La tierra se agrietaba bajo el sol inclemente, y el arroyo que cruzaba la propiedad menguaba cada día. Pero dentro del pequeño rancho se formaba otra atmósfera, lenta y silenciosa como el crecimiento de una planta resistente. Clarisa, poco a poco, comenzaba a sentirse en casa. Ya conocía cada rincón del rancho, cada herramienta en su lugar específico, cada rutina que mantenía aquel pequeño mundo en funcionamiento. Empezó a cantar en voz baja, mientras barría el patio o lavaba la ropa en la tina de madera bajo la sombra del mango. Eran canciones antiguas que su madre le había enseñado, tonadas sencillas sobre el amor, la tierra y la esperanza. Canciones que hacía mucho tiempo no se permitía recordar. Arturo, siempre discreto, fingía no escuchar, pero en más de una ocasión Clarisa lo sorprendió ralentizando el ritmo de su trabajo cuando ella cantaba, con el hacha suspendida en el aire un instante más, el cuerpo inclinándose sutilmente en dirección a la melodía. Las palabras entre ellos aún eran escasas, pero ya no cargaban el peso de la desconfianza inicial. Era un silencio cómodo, como el de viejos conocidos que ya han dicho todo lo que necesitaban decir. Se comunicaban más por los gestos. Un plato de comida dejado cuidadosamente sobre la estufa cuando uno de ellos se retrasaba, una herramienta limpia y guardada en su lugar exacto, un cubo de agua fresca traído sin que se pidiera. Una tarde particularmente calurosa mientras Arturo reparaba la cerca del corral, Clarisa decidió limpiar el pequeño granero donde él guardaba las herramientas y algunos trastos viejos. Era un lugar que rara vez frecuentaba, respetando el espacio personal del vaquero, pero el polvo acumulado y algunas goteras en el techo exigían atención. Fue allí, entre sacos de pienso y herramientas oxidadas, donde encontró una vieja silla de montar cubierta por una lona. Curiosa, apartó la tela polvorienta y descubrió una pieza bellísima, cuero trabajado con detalles en plata, los estribos ornamentados con un diseño de golondrinas en vuelo. Era claramente una silla de mujer, más pequeña y ligera que la que Arturo usaba a diario. A su lado, en una caja de madera tallada, encontró otras reliquias, un chal de encaje fino, ya amarillento por el tiempo, un cepillo para el pelo con mango de nácar, y debajo de todo, una fotografía en un sencillo marco de metal. La imagen mostraba a un Arturo mucho más joven, sin las marcas que el tiempo y el sol habían grabado en su rostro. A su lado, una mujer morena sonreía con una luminosidad que parecía trascender el papel descolorido. Sus ojos eran bondadosos, su postura elegante incluso con ropas sencillas. Clarisa la reconoció de inmediato. Era la difunta esposa de Arturo, aquella cuyo nombre nunca se mencionaba, pero cuya ausencia habitaba cada rincón de aquella casa. Se sintió inmediatamente culpable, como si estuviera invadiendo no solo un espacio físico, sino la memoria sagrada del hombre que le había dado cobijo. Cuidadosamente, volvió a colocar todo en su lugar, excepto la fotografía, que limpió con delicadeza usando el borde de su propio vestido. Aquella noche, cuando Arturo volvió del trabajo y se sentó a la mesa para cenar, Clarisa reunió el valor y por primera vez inició una conversación. Parecía feliz, dijo simplemente, sirviendo el guiso de yuca con carne que había preparado. Arturo levantó los ojos de la comida, sorprendido no solo por las palabras, sino por la inusual iniciativa. Por un momento, pareció no comprender, pero entonces su mirada se suavizó en reconocimiento. Lo era, respondió tras un largo silencio. Anita siempre encontraba un motivo para sonreír, incluso cuando no había ninguno.
Fue la primera vez que Clarisa oyó el nombre de la difunta. Anita. Le sentaba bien, sonoro, claro, directo. «Disculpe por revolver sus cosas», murmuró, repentinamente avergonzada. Estaba limpiando el granero y... «No tienes que disculparte», interrumpió Arturo, con la voz más amable que Clarisa le había oído jamás. «Esas cosas llevan tanto tiempo ahí que casi me había olvidado de ellas». Pero su tono desmentía sus palabras. No lo había olvidado, ni un poco. ¿La silla era suya?, preguntó Clarisa, sorprendiéndose de su propia osadía. Arturo asintió, con una media sonrisa fugaz cruzando su rostro. «La mandé a hacer en Villacastín, para nuestro primer aniversario de bodas. A Anita le encantaba cabalgar. Decía que se sentía libre, como si pudiera tocar el cielo». Aquella noche marcó un cambio sutil pero profundo entre ellos. La barrera invisible que los separaba comenzó a deshacerse, no como un muro que se derrumba de golpe, sino como arena que se escurre lentamente entre los dedos. En los días que siguieron, Clarisa notó pequeñas diferencias. Arturo a veces alargaba las comidas, compartiendo historias cortas sobre el ganado, sobre la región, sobre los vecinos lejanos. Nunca hablaba de Anita directamente, pero su presencia se convirtió menos en un fantasma y más en un recuerdo amable que flotaba entre ellos. La casa también empezó a cambiar. Clarisa, más segura de su papel allí, trajo flores frescas para la mesa, hizo cortinas nuevas con retales que encontró, plantó hierbas aromáticas en el patio. Arturo no comentaba estos cambios, pero sus ojos registraban cada uno de ellos, y algo en su semblante parecía más ligero, como si los colores que volvían a la casa también reavivaran algo dentro de él. Entonces, llegaron las fiebres. Comenzaron una noche de luna nueva, cuando un viento más frío sopló inesperadamente, anunciando un cambio de estación. Clarisa se despertó temblando, con la piel ardiendo y los labios secos. Intentó levantarse para sus tareas habituales, pero el mundo giró violentamente a su alrededor y cayó de nuevo en la cama, sin fuerzas. Arturo la encontró así horas después, cuando extrañó su ausencia. Sin dudarlo, trajo agua fresca, compresas de hierbas que guardaba secas para emergencias y un té amargo de quina que reservaba para los días difíciles. «Tengo que trabajar», murmuró Clarisa entre accesos de tos. «Las gallinas, el ordeño». «Descansa», ordenó Arturo con una voz que no admitía réplica. «Los animales pueden esperar». Durante 3 días y 3 noches, la fiebre ardió como el fuego, consumiendo las fuerzas de Clarisa. En sus delirios, hablaba de su padre, de la madre que se fue demasiado pronto, de los hombres en la cantina y de un miedo profundo que parecía venir de las propias entrañas de la tierra. «No quiero volver», murmuraba, aferrándose a las sábanas empapadas de sudor. «No soy de nadie. No quiero ser de nadie». Arturo no se apartó de su lado. Cambiaba las compresas, le ofrecía agua entre los labios resecos, murmuraba palabras tranquilizadoras que apenas tenían sentido, pero cuyo tono calmaba las pesadillas de la muchacha. En algún momento, cuando la fiebre alcanzó su punto álgido, sostuvo la mano de ella entre las suyas, ásperas, encallecidas, pero sorprendentemente gentiles. «Aquí estás a salvo», repetía, como un mantra. «Nadie te va a llevar». En la madrugada del 4.º día, la fiebre finalmente cedió. Clarisa se despertó débil pero lúcida, para encontrar a Arturo dormido en la silla junto a su cama, con la cabeza colgando en un ángulo incómodo y las manos aún sosteniendo un paño húmedo. «Arturo», llamó en voz baja, con la voz ronca de tanto toser. Él se despertó de inmediato. Los años de vigilia con el ganado le habían dado el sueño ligero de los que viven alerta. «La fiebre ha pasado», dijo ella, intentando sonreír. Arturo le tocó la frente con delicadeza, confirmando lo que ella decía. Sus ojos se encontraron en un momento de reconocimiento mutuo. Algo había cambiado entre ellos, algo fundamental e irreversible. «Dije cosas mientras estaba enferma», murmuró Clarisa, con fragmentos de sus delirios volviendo a su memoria. «Nada de lo que necesitemos hablar ahora», respondió él,
levantándose para buscar agua fresca. Cuando volvió, Clarisa reunió el valor para preguntar lo que realmente quería saber. ¿Por qué estás haciendo todo esto por mí? Ni siquiera me conoces. Arturo permaneció en silencio tanto tiempo que ella pensó que no respondería. Finalmente, habló, cada palabra medida como un grano precioso. Aquí, nadie es posesión de nadie. Cada uno es dueño de sí mismo. Eso vale para ti, para mí, para los animales, incluso para la tierra. Solo estamos prestados los unos a los otros por un tiempo. En esa profunda sencillez, Clarisa encontró más sabiduría que en todos los sermones del cura en los domingos de misa. Era una filosofía nacida de la tierra, del trabajo, del sufrimiento y de la resiliencia. Una verdad que no necesitaba grandes palabras para ser comprendida. Cuando finalmente pudo levantarse, días después, Clarisa miró por la ventana y vio que pequeñas flores silvestres habían brotado en el patio, anunciando el fin de la sequía. Como ella, habían esperado el momento adecuado para florecer. Agosto llegó con vientos fuertes que sacudían los árboles y levantaban polvo en el patio. Habían pasado 3 meses desde la noche en la cantina de don Manuel, y el mundo exterior parecía haberse olvidado de Clarisa. O eso creía ella, inmersa en la tranquila rutina del rancho que ahora llamaba hogar. La convalecencia tras la fiebre había dejado marcas sutiles en Clarisa, no solo en la acentuada delgadez de su joven cuerpo, sino principalmente en sus ojos, que ahora miraban al mundo con una nueva determinación. También había cambios en la dinámica entre ella y Arturo, un cuidado recíproco que superaba las necesidades prácticas del día a día, manifestándose en pequeños gestos. Una taza de té dejada sobre la mesa antes del amanecer, una camisa remendada con puntadas invisibles, un ramo de flores silvestres colocado descuidadamente en un vaso de agua. Fue doña Pepa, la partera y curandera del pueblo de San Lorenzo, quien primero se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Había venido a traer unas semillas prometidas a Arturo y encontró a Clarisa en el patio, alimentando a las gallinas mientras canturreaba en voz baja. ¿La hija de Justino?, preguntó con asombro, reconociendo de inmediato el rostro delicado que había visto crecer en el pueblo. Clarisa solo asintió, incapaz de negar su origen, pero ya sin identificarse con él. «¿Y qué haces aquí, hija mía?», insistió la anciana, sus ojos perspicaces captando cada detalle. El vestido limpio y bien planchado, el pelo trenzado con esmero, la postura relajada de quien está en su propio territorio. «Trabajo para don Arturo», respondió simplemente sin dar más detalles. Doña Pepa no hizo más preguntas, pero su mirada lo decía todo. Cuando Arturo volvió del campo y la encontró, la conversación fue breve y tensa. La anciana se fue, meneando la cabeza, sus manos nudosas apretando nerviosamente su chal de ganchillo. «Se lo va a contar a todo el mundo», dijo Clarisa esa noche, mientras servían la cena. Arturo solo asintió, masticando lentamente sus gachas. «¿Y eso te preocupa?», preguntó finalmente. Clarisa reflexionó antes de responder. «No lo sé. Depende de lo que piensen, de lo que digan de usted». Una media sonrisa, rara como la lluvia en agosto, pasó por los labios de Arturo. «Nunca me ha importado lo que piensen de mí. No voy a empezar ahora. Pero el mundo exterior, ese mismo que durante años había ignorado el sufrimiento de Clarisa, ahora parecía repentinamente interesado en su vida. Como fuego en paja seca, la noticia se extendió. La hija de Justino vivía con el vaquero viudo, sin la bendición de la iglesia, ni papeles de por medio. El domingo siguiente, cuando Arturo fue al pueblo a por provisiones a la tienda de don Néstor, sintió las miradas y los cuchicheos. Las mujeres apartaban a sus hijos, como si su presencia fuera contagiosa. Los hombres interrumpían sus conversaciones al verlo pasar, para luego reanudarlas en un tono más bajo y con risas maliciosas. «La gente está hablando, Arturo», dijo Néstor mientras envolvía el azúcar y el café. «Dicen que la muchacha es demasiado joven, que te has aprovechado de la situación». «La gente siempre habla», respondió el vaquero, contando las monedas con calma. «Cuando no tienen qué hacer, inventan». Pero las lenguas no se callaron. Pronto, hasta el padre Joaquín estaba al tanto de la situación.
Era un hombre rígido, de moral inflexible, acostumbrado a juzgar a su rebaño con severidad. En su sermón de aquel domingo, habló del pecado y la condenación, de almas corruptas y hogares deshechos, sin citar nombres, pero con insinuaciones suficientes para que todos supieran de quién hablaba. Justino, por su parte, vio en la situación una oportunidad. Sobrio por primera vez en meses, buscó al cura con una expresión de padre desolado. Mi niña fue raptada, padre, arrebatada de mi protección, y ahora vive en pecado con ese hombre. El cura, conmovido por el aparente arrepentimiento, prometió intervenir. Envió a su sacristán con un recado. Arturo y Clarisa debían presentarse en la iglesia para regularizar su situación o enfrentar la condena pública. Cuando el sacristán llegó al rancho, encontró a Clarisa sola, lavando la ropa bajo la sombra del mango. El joven, de no más de 16 años, entregó el recado con los ojos bajos, claramente incómodo con la misión. «El padre Joaquín quiere hablar con ustedes», murmuró. Sobre lo que están diciendo en el pueblo». Clarisa se secó las manos en el delantal y miró al muchacho con una dignidad que los sorprendió a ambos. «Dígale al padre que agradecemos su preocupación. Cuando Arturo vuelva hablaremos de ello». El sacristán asintió, aliviado por no haber encontrado a la mujer disoluta que los rumores describían, sino a una joven de mirada limpia y voz firme. Cuando Arturo regresó del campo, Clarisa le contó la visita. Él escuchó en silencio, con el rostro impasible como siempre. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó ella finalmente. «Nosotros no hemos hecho nada malo», respondió él. «Pero la gente piensa que sí. Están hablando de nosotros, de usted. Dicen que me compró, que me deshonró». Arturo posó su mano encallecida sobre la mesa, a pocos centímetros de la de ella, sin tocarla. «¿Qué quieres hacer tú, Clarisa?». Era la primera vez que ponía una decisión enteramente en sus manos. Clarisa sintió el peso y la libertad de aquel momento. «No quiero esconderme, como si tuviéramos vergüenza», dijo finalmente. «Pero tampoco quiero darles motivos para que hablen de nosotros». A la mañana siguiente, para sorpresa de ambos, Justino apareció en el rancho. Venía acompañado de 2 hombres del pueblo, Sebas, el herrero, y el propio Braulio, el hombre que había ganado a Clarisa en la mesa de cartas. Su rostro aún mostraba los estragos de la bebida, pero había en él una determinación calculada. «He venido a buscar a mi hija», anunció, parado en la cancela, «o a recibir lo que se me debe». Clarisa sintió que se le helaba la sangre. El miedo antiguo, el que conocía desde niña, volvió como una ola, amenazando con ahogarla. Pero entonces sintió la presencia de Arturo a su lado, sólida, inquebrantable. «Su hija no es una propiedad», respondió el vaquero con la voz baja pero perfectamente audible en la quietud de la mañana. «Ni suya, ni mía, ni de nadie». Justino dio un paso al frente, la mano buscando instintivamente el mango del cuchillo en su cintura. «La ley me da derecho sobre ella hasta que se case, y si está viviendo contigo sin estar casada, entonces me debes una reparación». Fue entonces cuando Clarisa, para sorpresa de todos, incluida ella misma, dio un paso al frente. «Ya no soy una niña, padre, y no voy a volver». Justino avanzó, con la mano en alto, años de reflejo violento guiando su gesto. Pero Arturo se interpuso entre ellos, y su sola presencia bastó para detener el golpe. «Vete, Justino», dijo, sin levantar la voz. «Antes de que esto acabe mal». Por un momento tenso, pareció que Justino iba a avanzar de todos modos. Pero algo en la mirada de Arturo, quizás la misma determinación silenciosa que le hizo enfrentarse a los hombres en la cantina, lo hizo retroceder. «Esto no va a quedar así», amenazó, alejándose. «El padre se enterará. Todo el mundo sabrá qué clase de hombre eres». Cuando los 3 hombres se fueron dejando solo una nube de polvo tras ellos, Clarisa y Arturo se miraron. Sin palabras, ambos sabían que se había cruzado una línea. El mundo exterior ahora llamaba a su puerta, exigiendo explicaciones, conformidad, sumisión a las reglas de una sociedad que nunca los había protegido. «Mañana iremos a la iglesia», dijo Arturo finalmente.
a hablar con el Padre. La pequeña iglesia de San Benito, con sus paredes encaladas de blanco y su única campana de bronce, nunca pareció tan imponente como aquella mañana de septiembre. Clarisa llevaba su único vestido bueno, uno azul claro con florecitas, cosido por ella misma en las últimas semanas. En el pelo, una cinta blanca prestada por doña Pepa, que sorprendentemente se había convertido en una aliada silenciosa, apareciendo por el rancho con diversos pretextos solo para comprobar si la muchacha estaba bien. Arturo vestía una camisa limpia, almidonada con esmero, y pantalones sin remiendos. Se había recortado la barba y peinado su pelo rebelde con agua, un esfuerzo visible por parecer respetable. En su bolsillo, un pequeño broche de metal con el dibujo de una golondrina, el único objeto personal que guardaba de Anita además de las fotografías. El padre Joaquín los recibió en la sacristía, con el rostro austero contrastando con los santos sonrientes pintados en las paredes. La conversación fue breve y directa. Arturo, hombre de pocas palabras, fue sorprendentemente elocuente al explicar la situación. Cómo había encontrado a Clarisa, por qué se la había llevado a casa, el respeto con que la había tratado todos esos meses. «Quiero casarme con ella, padre», concluyó simplemente. «Si ella acepta». Clarisa, que hasta entonces había mantenido los ojos bajos, levantó el rostro, sorprendida no por la propuesta en sí, que de alguna manera ya esperaba, sino por la forma en que fue hecha, no como una solución práctica a un problema social, sino como un deseo genuino, una elección. El cura los estudió a los dos durante un largo momento, sus ojos experimentados captando lo que muchos en el pueblo se habían perdido. La dignidad silenciosa de aquella pareja improbable, la conexión sutil pero profunda entre ellos. La diferencia de edad es considerable, observó, sin verdadera censura en la voz. Y está lo que dice la gente, sobre cómo empezó todo. La gente no estaba allí, respondió Arturo, con voz firme, y no ha estado aquí todos estos meses. Entonces Clarisa habló, su voz suave pero clara. Fue él quien me salvó, padre, no quien me condenó. La boda se celebró 2 semanas después, en una ceremonia sencilla que sorprendió a todos por la cantidad de gente presente. No solo los pocos amigos de Arturo, vaqueros y trabajadores de las fincas vecinas, sino también mujeres del pueblo, curiosas y gradualmente conquistadas por la historia que ahora circulaba en versiones cada vez más románticas. Justino no apareció. Se decía que se había marchado a probar suerte en los ingenios azucareros de la costa, huyendo de las deudas y la vergüenza. Clarisa sintió un alivio culpable por su ausencia. Doña Pepa, orgullosa como una madre postiza, ayudó a Clarisa a arreglarse, trenzando flores silvestres en su pelo y prestándole un par de pendientes de plata que guardaba de su propia boda. Cuando Clarisa caminó hacia el altar, ya no era la niña asustada de la cantina, ni la joven vacilante de los primeros días en el rancho. Era una mujer que había elegido su camino. El broche de golondrina que Arturo le entregó esa mañana, para que vueles siempre libre, le había dicho, brillaba sobre su corazón como una promesa. La vida después de la boda adquirió un nuevo ritmo. El respeto silencioso se transformó poco a poco en un cariño abierto, en toques tímidos que evolucionaron hacia abrazos, en miradas que ahora podían demorarse sin culpa. La cama estrecha que Arturo había ocupado solo durante años, ahora acogía a 2 cuerpos que aprendían, con paciencia y amabilidad, el lenguaje íntimo del amor. Pero no solo floreció la relación entre ellos. El propio rancho parecía despertar de un largo letargo. Con la legitimidad que trajo la boda, llegaron también nuevas oportunidades. El coronel Mendoza, dueño de las tierras que Arturo arrendaba, impresionado con las mejoras que el vaquero había hecho en la propiedad, le ofreció un acuerdo más favorable, un pedazo de tierra más pequeño, pero que sería efectivamente suyo después de 10 años de trabajo. Era un comienzo, un trozo de terruño que podían llamar verdaderamente suyo. Arturo, siempre cauto con el dinero, le reveló a Clarisa los ahorros que había guardado durante años de trabajo arduo y vida solitaria. No era mucho, pero sí lo suficiente para invertir en semillas de mejor calidad, en algunas cabezas de ganado lechero, y lo más importante,
en un pequeño pozo artesiano que garantizaría agua incluso en los periodos más secos. Clarisa, por su parte, descubrió un talento que ni ella misma conocía. Las recetas de dulces que había aprendido de su madre, dulce de guayaba, dulce de leche, compotas de frutas de temporada, resultaron no solo deliciosas, sino también vendibles. Empezó modestamente, enviando algunas muestras con Arturo cuando iba al pueblo. Pronto, tenía encargos regulares. «Deberías vender en el mercado del sábado», sugirió doña Pepa después de probar un dulce de papaya con canela que Clarisa había perfeccionado. La idea era aterradora: enfrentar las miradas del pueblo, las lenguas aún afiladas que seguramente comentarían su presencia. Pero también había una tentación en ella: la posibilidad de demostrar su valía, de conquistar un espacio que fuera solo suyo. «Creo que deberías intentarlo», dijo Arturo, sorprendiéndola con su apoyo. «Tus dulces son los mejores que he comido». En el primer mercado, Clarisa montó un pequeño puesto, demasiado nerviosa para levantar la vista de los tarros cuidadosamente ordenados. Las primeras horas fueron lentas, con pocos compradores, la mayoría atraídos más por la curiosidad que por el interés real. Pero entonces, doña Maricruz, la esposa del farmacéutico y conocida por su paladar exigente, probó un trozo del dulce de guayaba. «Niña, esto está divino», exclamó, lo suficientemente alto como para que los curiosos de alrededor la oyeran. «¿Cuánto cuesta el tarro entero?» Antes del mediodía, todos los dulces se habían vendido. A la semana siguiente, Clarisa tuvo que hacer el doble, y a la otra, el triple. El dinero de los dulces, sumado a los ingresos de la leche y los huevos, permitió otras mejoras. Reformaron el tejado antes de las lluvias de noviembre. Compraron un pequeño molino para el maíz. Arturo encargó una estufa nueva de hierro fundido que calentaba toda la casa en los raros días de frío. Pero la mayor inversión llegó casi 2 años después de la boda. Una pequeña tienda al borde de la carretera que conectaba el pueblo con la ciudad más grande. El lugar estaba abandonado desde que el antiguo dueño murió, y el hijo, sin interés en continuar el negocio, se lo ofreció a Arturo por un precio justo. «Es mucha responsabilidad», vaciló Clarisa cuando él le contó la oportunidad. «Es el siguiente paso», respondió Arturo, con una confianza en ella mayor que la de ella misma. «Tus dulces, nuestra leche, los huevos de nuestras gallinas, y podemos vender otras cosas que la gente necesita: sal, queroseno, telas, medicinas sencillas». La tienda El Rincón de las Golondrinas abrió sus puertas en primavera. El nombre, sugerencia de Clarisa, homenajeaba tanto al broche que se había convertido en el símbolo de su unión, como a las aves que siempre regresaban, año tras año, para construir sus nidos en los aleros de la casa. Con el tiempo, el pequeño comercio se convirtió en más que un negocio. Era un punto de encuentro. Las mujeres venían a comprar provisiones y se quedaban para intercambiar recetas y noticias. Los niños aparecían para comprar caramelos, pero se quedaban para escuchar las historias que Clarisa había empezado a contar en las tardes de poco movimiento. Eran historias sencillas, sobre pájaros que encontraban el camino de vuelta a casa, sobre semillas que sobrevivían a las sequías más severas, sobre gente común que hacía cosas extraordinarias con lo poco que tenía, historias que ella misma vivía y presenciaba. Para las muchachas de la región, particularmente aquellas de hogares difíciles, Clarisa se había convertido en una especie de faro. Contrató a algunas de ellas para ayudar en la producción de los dulces, enseñándoles no solo las recetas, sino también lecciones sutiles sobre dignidad y autoestima. «El valor no se pierde ni se da», les decía a menudo. «Se reconoce». Fue Lourdes, una de esas chicas, quien un día trajo la noticia. Justino había vuelto al pueblo. Enfermo, envejecido prematuramente por el alcohol y el trabajo pesado, había sido encontrado caído al borde del camino por un arriero. «Está en casa de don Genaro», contó la muchacha, «pero nadie quiere cuidarlo. Dicen que no le quedan más de 2 semanas». Clarisa recibió la noticia en silencio. Hacía años que no pensaba en su padre, o al menos intentaba no hacerlo. Los recuerdos de la infancia,
Los gritos, los golpes, las noches de terror cuando llegaba borracho, habían sido cuidadosamente empaquetados y guardados en un rincón lejano de su mente. Esa noche, Arturo la encontró sentada en el porche, mirando las estrellas con una expresión que él conocía bien, la de alguien que sopesa el pasado contra el presente. ¿Quieres ir a verlo?, preguntó, sentándose a su lado. Clarisa negó con la cabeza, luego asintió, incapaz de decidirse. No sé si puedo perdonarlo, admitió finalmente. Arturo cubrió la mano de ella con la suya, el toque familiar brindándole el consuelo de siempre. No tienes que perdonarlo hoy, dijo simplemente. Solo ve a verlo. Justino no parecía el mismo hombre. Tumbado en la cama improvisada en la trastienda de la casa de don Genaro, parecía más bien un espantapájaros abandonado, todo ángulos puntiagudos y piel amarillenta estirada sobre los huesos. Sus ojos, antes tan intimidantes, ahora estaban hundidos en órbitas oscurecidas, y la mirada, antaño desafiante, vagaba confusa por el modesto entorno. Clarisa se detuvo en la puerta, con una cesta de provisiones en los brazos, un pretexto para la visita que no podía admitir que era un acto de compasión. Su corazón latía deprisa, como en sus tiempos de niña, cuando esperaba la explosión de furia que siempre seguía al prolongado silencio de su padre. ¿Quién es?, preguntó Justino, con una voz irreconocible, áspera como una lija en madera vieja. Soy yo, padre. Clarisa. Un destello de reconocimiento cruzó su rostro devastado. Intentó incorporarse, pero su cuerpo débil solo tembló con el esfuerzo. La niña, murmuró, dejándose caer de nuevo. Me dijeron que estabas bien, casada con ese vaquero. No había acusación en su voz, solo una constatación cansada, como quien repite una historia oída tantas veces que ya ha perdido el sentido. Clarisa avanzó vacilante, colocando la cesta junto a la cama. El olor en la pequeña habitación era de enfermedad y abandono. Se sentó en el borde de un taburete, manteniendo una distancia segura, como si aún temiera un golpe que sabía que él ya no tenía fuerzas para dar. He traído algunas cosas. Comida, medicinas. Justino miró la cesta, luego a su hija, sus ojos turbios tratando de enfocar el rostro que apenas reconocía. Has cambiado, dijo simplemente. Clarisa no respondió. Sabía que no era solo la apariencia física, el rostro más lleno, el cuerpo más fuerte, el pelo bien cuidado. Era algo más profundo que él, incluso en su estado debilitado, podía percibir. Me dieron 2 días de vida, continuó, con una risa seca que se convirtió en tos. Eso fue hace una semana. Todavía estoy aquí, solo por llevar la contraria. La vieja terquedad, el último rasgo reconocible del hombre que había sido. Clarisa sintió un nudo en la garganta, no de pena, sino de una emoción más compleja, una mezcla de alivio por su liberación y tristeza por el desperdicio de aquella vida. ¿Don Genaro lo está cuidando bien? Mejor de lo que merezco, admitió Justino, sorprendiéndola con una autoconciencia que nunca antes había demostrado. Mejor de lo que yo te cuidé a ti. El silencio que siguió tenía el peso de todas las palabras nunca dichas entre ellos, de todas las disculpas nunca ofrecidas, de todo el amor paternal que había quedado sepultado bajo capas de amargura y alcohol. He venido porque, vaciló Clarisa, dándose cuenta de que ni ella misma sabía muy bien por qué había venido, porque necesitaba verte una última vez. Justino cerró los ojos durante un momento tan largo que ella pensó que se había dormido. Pero entonces habló, cada palabra costándole un esfuerzo visible. No merezco tu perdón, ni lo estoy pidiendo. Solo quería decir que he visto lo que has construido. La tienda, la vida. He oído a la gente hablar. Lo hiciste todo sola, a pesar de mí. Clarisa sintió que las lágrimas que tanto tiempo había contenido comenzaban a correr. No eran lágrimas por el hombre destrozado que tenía delante, sino por la niña que había sido, por la madre que había perdido demasiado pronto, por todos los años de miedo y soledad. No lo hice sola, dijo finalmente, con la voz más firme de lo que esperaba. Tuve ayuda, de personas que vieron valor en mí cuando ni yo misma lo veía.
Justino asintió levemente, con los ojos aún cerrados. Solo quería que supieras, continuó Clarisa, que ahora estoy bien, no porque te haya perdonado u olvidado, sino porque elegí vivir ligera. Cuando salió de la casa de don Genaro, el sol ya se ponía, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Arturo la esperaba, apoyado en un árbol al borde del camino, respetando su necesidad de enfrentar aquel momento a solas, pero lo suficientemente cerca para sostenerla si lo necesitaba. Caminaron de vuelta a casa en silencio, lado a lado, con los dedos entrelazados diciendo más de lo que cualquier palabra podría expresar. Justino murió 3 días después mientras dormía. Clarisa no lloró en el sencillo entierro, pero plantó un árbol sobre la tumba, no como homenaje, sino como símbolo de que incluso de las cosas más amargas pueden hacer algo que da sombra y frutos. Los años que siguieron fueron de crecimiento constante. El Rincón de las Golondrinas prosperó, expandiéndose de una simple tienda a un pequeño almacén que servía no solo al pueblo, sino también a los viajeros que cruzaban la región. Los dulces de Clarisa ganaron fama más allá de las fronteras del municipio, llegando a enviarse hasta la capital en encargos especiales. La tierra que compraron al coronel Mendoza, antes una modesta porción del Campo Yermo, se transformó en una propiedad productiva, con un huerto, una hortaliza y un pequeño rebaño lechero. La casa fue ampliada, ganando un espacioso porche donde a Arturo le gustaba sentarse los domingos por la tarde, observando la tierra que tanto amaba, y a la mujer que había transformado su existencia solitaria en una vida plena. La pareja nunca tuvo hijos biológicos, una tristeza que, con el tiempo, aprendieron a aceptar sin amargura. Pero su casa rara vez estaba vacía. Siempre había jóvenes aprendiendo el oficio de los dulces con Clarisa, vaqueros novatos buscando la guía de Arturo, niños del vecindario escuchando historias en el porche. «Tenemos hijos repartidos por todas partes», decía Clarisa, observando con satisfacción cómo algunos de aquellos jóvenes a los que ayudaron ahora tenían sus propios negocios, sus propias tierras, sus propias historias de superación. Una tarde particularmente agradable de mayo, cuando el Rincón de las Golondrinas cumplía 15 años, una sorpresa llegó por el camino polvoriento. Un automóvil, todavía una rareza en aquellos lares, se detuvo frente a la tienda. De él bajó un hombre con un traje claro y un sombrero panamá, llevando una cartera de cuero bajo el brazo. «Estoy buscando a doña Clarisa y don Arturo», anunció, presentándose como reportero de un periódico de la capital. «Estoy haciendo una serie de reportajes sobre emprendedores rurales, historias de éxito lejos de las grandes ciudades». Clarisa, ahora una mujer de mediana edad con hilos de plata enmarcando un rostro aún hermoso, lo recibió con la hospitalidad que se había convertido en la seña de identidad del establecimiento. Arturo, más encorvado por los años de trabajo pesado, pero aún imponente en su digna quietud, observaba con curiosidad al entusiasta forastero. Durante la entrevista, el reportero se mostró particularmente interesado en la trayectoria de la pareja, cómo habían empezado, qué dificultades habían enfrentado, cuál era el secreto de su éxito en una región tan castigada por la sequía y el abandono. «Han construido un pequeño imperio aquí», comentó, admirado por la organización de la tienda, la calidad de los productos, el evidente respeto con que los clientes trataban a la pareja. «¿Cómo lo consiguieron, viniendo de tan poco?». Fue entonces cuando Clarisa, tras intercambiar una mirada cómplice con Arturo, dio la respuesta que resumía todo su viaje. «No lo construimos con oro ni con fama. Fue con trabajo. Y con el tipo de amor que no habla alto, pero que nunca falla». El reportero sonrió, satisfecho con la frase que seguramente sería el titular de su artículo. Pero había una verdad allí que él, en su breve paso, no podría comprender por completo. La profundidad de las raíces que Clarisa y Arturo habían plantado en aquella tierra, no solo en el suelo fértil de su propiedad, sino en la propia comunidad que habían ayudado a transformar. Cuando el reportaje se publicó, un mes después, causó furor en el pueblo. Ejemplares del periódico pasaron de mano en mano, se leyeron en voz alta para los que no sabían leer, se comentaron en los soportales en las noches cálidas.
La historia de Clarisa y Arturo, que todos conocían en fragmentos, adquiría ahora una dimensión mayor, casi mítica. Pero para la pareja, sentada en el porche de su casa bajo el cielo estrellado del campo, la verdadera historia estaba en los detalles que ningún reportaje podría captar, en las manos que aún se buscaban instintivamente al anochecer, en la mirada de reconocimiento que intercambiaban por encima de las cabezas de los clientes en la tienda, en las pequeñas gentilezas cotidianas que nunca dejaron de ofrecerse el uno al otro. En la pared de la sala, el broche de la golondrina, ahora enmarcado en una caja de cristal, brillaba discretamente a la luz del candil. A su lado, la vieja fotografía de Anita, que Arturo nunca ocultó ni negó, y que Clarisa había aprendido a honrar como parte del viaje que los había traído hasta allí. No había celos ni resentimiento en esa convivencia simbólica, solo el reconocimiento de que algunos dolores, cuando se aceptan y se integran, pueden transformarse en fuerza. Afuera, los sonidos nocturnos del campo componían la sinfonía familiar que había acunado sus noches durante tantos años. Los grillos cantando, el viento susurrando entre las hojas de los árboles que habían plantado, el ocasional mugido de una vaca en el pasto cercano. Eran los sonidos de una vida arraigada, construida con paciencia y determinación, ladrillo a ladrillo, día tras día. Clarisa se miró sus propias manos. Ya no eran las manos frágiles y vacilantes de la niña asustada de la cantina, sino manos fuertes, marcadas por el trabajo y el tiempo, manos que habían aprendido a crear, a curar, a acariciar y a levantarse en defensa propia cuando era necesario. ¿En qué piensas?, preguntó Arturo, notando su mirada contemplativa. En todo lo que hemos sembrado, respondió ella sonriendo. No solo lo que se ve, sino lo que permanece invisible a los ojos. Arturo asintió, comprendiendo perfectamente. La mayor cosecha de ellos no estaba en los campos bien cuidados ni en los estantes llenos de la tienda. Estaba en la dignidad restaurada, en la confianza reconstruida, en el amor que habían cultivado pacientemente, como quien cuida una planta rara y preciosa en suelo árido. Y en aquella tierra que un día fue testigo de la humillación y el silencio, ahora crecían, firmes como los cardones que desafían la sequía, flores de dignidad, raíces de amor y frutos de reparación, una cosecha invisible a los ojos comunes, pero tan real y abundante como las estrellas que titilaban sobre el campo yermo en aquella noche tranquila.